Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado la clase pasada? Según yo era en esto. Habíamos visto la tercera ley de la termodinámica, vimos un poquito de la ley de Kirchhoff para distintas funciones termodinámicas y luego hablamos un poquito de la energía libre de Helmholtz, etcétera. Hicimos cálculos de entropía y hablamos de los ciclos termodinámicos, ¿no? Y dijimos, bueno, esta sería la máquina térmica ideal, en la que entra calor y sale trabajo. Y bueno, esta es una máquina térmica real, en la cual tengo una fuente caliente, una fuente fría, y aquí adentro ocurre algo de forma cíclica, ¿no? Y ese algo de forma cíclica me produce una cantidad de trabajo. Parte de la energía que yo ingreso aquí en forma de calor se va a desperdiciar, se va a tener que ir a la parte de la fuente fría, y la otra parte va a salir en forma de trabajo, que es lo que voy a aprovechar yo del sistema, ¿no? ¿Qué otra cosa vimos por ahí? Bueno, vimos cómo calcular la eficiencia. Hay muchas formas de calcular la eficiencia. Y hablamos del ciclo termodinámico ideal. Vimos que era totalmente inviable, ¿no? Algunas condiciones que ocurren dentro del ciclo termodinámico ideal. Pero bueno, hicimos un ejercicio de cómo llenar aquí los datos y cómo calcular la eficiencia. Lo hicimos de las dos formas, calcular la eficiencia. Y hicimos ahí algunos cálculos de entropía. El día de hoy vamos a hacer otro ciclo termodinámico. Vamos a hacer unos 3 ciclos termodinámicos hasta que ustedes le agarren perfectamente a todo esto. Así que vamos a hacer otro. Déjeme abrir mi archivo. Ok, déjeme buscar un ciclo interesante. El de Carnot es muy conocido. Bueno, vamos a hacer el de Carnot, es el clásico. Ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot vamos a poner ahí. Se basa en el siguiente esquema. Es un ciclo en 4 pasos. Básicamente es este. Y bueno, se supone que ahí la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Esta es la parte caliente, la zona caliente, donde yo ingreso energía. Y luego el sistema disminuye su temperatura al llegar a la fuente fría. Aquí extraigo calor del sistema. Por supuesto, aquí todas las transformaciones voy a poner ahí cuáles son las etapas. Vamos a ponerle ahí. Las etapas del ciclo de Carnot son las siguientes, ¿no? Los puntos y vamos a poner ahí estas, ¿no? La primera le vamos a poner ahí etapa 1, etcétera. Vamos a ponerle como estaba en el otro, ¿no? Etapa 1 sería una expansión, ¿qué? Isotérmica. Una expansión isotérmica. Y le voy a poner ahí de dónde a dónde va. La expansión isotérmica sería del punto 1 al punto, ¿qué? 2. ¿Qué quiere decir? Que estamos sobre la misma isoterma, como si fuera la ley de Boyle, esa hipérbola que está ahí, ¿no? La T1 es una hipérbola de la ley de Boyle. Y yo me muevo sobre la misma temperatura, pero modifico el volumen, ¿no? Le voy a poner ahí la etapa 1 que sería del 1 al ¿qué? Del 1 al 2, ¿no? De 1 a 2. Y es una expansión isotérmica. La etapa 2, vamos a poner ahí. Etapa 2 sería una expansión, ¿qué? Adiabática. Y vean que las isotermas y las adiabatas, así le llaman, se parecen, son similares a una hipérbola, pero la adiabata es un poquito más inclinada que la isoterma. La isoterma es una hipérbola y la adiabata también, pero tiene una forma un poquito distinta, va más inclinada. Entonces, bueno, esta es una expansión que adiabática, del punto 2 al punto ¿qué? 3, ¿no? Que sería esta zona de aquí, de este punto a este punto, ¿no?
Y luego el sistema pues se tiene que comprimir, ¿no? Empieza la parte de la compresión, etapa 2, aquí lo vamos a poner. La etapa 3, que sería del punto 3 al 4. Y de nuevo es de forma isotérmica. ¿No? ¿Qué hago? Nada más comprimo el volumen y de alguna forma pues el calor va a salir del sistema, ¿no? Para mantenerlo a la misma, cuando yo comprimo algo las cosas se calientan, ¿no? Por lo general. Si yo necesito mantener la temperatura constante, tengo que extraer ese calor para que la temperatura del sistema se mantenga constante, ¿no? Por eso aquí marca que tengo que extraer calor, ¿no? Esa es la parte de la fuente fría, ¿no? Y la vamos a poner ahí. La última parte, pues eso, una que otra compresión, pero esta vez es adiabática. Vamos a ponerle ahí adiabática, que es la de 4 a 1, ¿no? De 4 a 1, de regreso al final. Perdón, de regreso al principio, ¿no? Ok, vamos a hacer un ejercicio con un ciclo. ¿Les parece? Entonces va, ejemplo, ¿no? El sistema siempre arranca a alta presión y bajo volumen, ¿no? Alta presión y bajo volumen. Entonces vamos a poner ahí. En el estado 1 le vamos a poner aquí. Como está aquí. Algo similar. Estado 1, dijimos ahí, vamos a borrar esto. En el estado 1 le vamos a poner ahí que arranca a 150 megapascales. Ups. Déjeme ponerle ahí que no tenga color, sin color. 150 le voy a poner ahí megapascales, ¿no? Que en atmósferas pues habrá que hacer el cálculo, ¿no? Sí, como el pasado. Y le vamos a poner ahí como está ahorita con el mínimo del volumen, le vamos a poner aquí un volumen, trae un volumen de 50 centímetros cúbicos, ¿no? Que obviamente en litros habrá que convertirlo. Y está a una temperatura caliente. ¿Cómo a qué temperatura alcanza un motor de combustión interna? 100 grados, muy bien, 100 grados. Vamos a poner aquí 100 Celsius, ¿no? Sí, si no se funde el material, ¿ah? Sí, por supuesto habrá que sacar la cantidad de sustancia del asunto. Aquí lo voy a poner, hay que sacar N. ¿Cuántas mol están implicadas al inicio del ciclo? Que son las que van a estar ahí todo el tiempo dando vueltas, ¿no? Gas ideal, ¿no? Vamos a pensar ahí que sí, gas ideal. Sale. Y luego dice ahí, se mantiene a la misma temperatura, o sea, va a quedar a los mismos 100 hasta llegar a un nuevo, a una nueva presión. Le vamos a poner a un nuevo volumen. Vamos a poner ahí. Durante la primera etapa, se reduce durante la primera etapa se reduce la presión a la mitad, ¿no?
En la segunda etapa, disminuye la temperatura $60, ¿no? Disminuye la temperatura a la mitad. Vamos a poner ahí en la tercera etapa. El volumen disminuye a la mitad. Y en la última etapa le vamos a poner ahí. Bueno, en la última etapa creo que ya es obvio lo que va a pasar. Ustedes pueden, ¿va? Con esos tres datos, ustedes podrían en teoría llenar su tabla. Vean ahí las etapas, las voy a poner ahí todas. ¿No? Con lo de isotérmico, adiabático, etcétera, ustedes pueden deducir bastantes cosas. Una cosa muy importante, aquí ya no puedo usar directamente las leyes de los gases, ley de Boyle, ley de esto indiscriminadamente, porque hay algunos procesos que son adiabáticos. Y necesitamos estas ecuaciones con P por B a la gamma y este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles? Poli... No. Cuando son estas, ¿no? La etapa 2 y la etapa 4 son ¿qué? Adiabáticos. ¿Y ahí qué ecuaciones vamos a utilizar? Las de ejemplo, por ejemplo, P1 por B a la ¿qué? B1 a la gamma, ¿no? ¿No? Y P2, B2 a la gamma, ¿no? ¿Se acuerdan de estas expresiones? Ok, para los sistemas adiabáticos pues necesito estas expresiones para poder evaluar el cambio en presión, el cambio en volumen, el cambio en temperatura, ¿no? Entonces, porfa, échenle coco un rato e intenten llenar la tabla. Sí. Ok, por ejemplo en máquinas de vapor ocurre esto. Ocurre también en máquinas de combustión interna. Vamos a ver algunos. Este creo que es el de vapor. El de Carnot se ocupaba mucho en la antigüedad. Era para una máquina de vapor. Pero por ejemplo está el de Otto, que es para un motor de combustión interna. Está el de... Hay varios, ¿no? Hay para una turbina, hay para ya aparatos de todo tipo. Todas las cosas que uno intenta como humano crear desde el punto de vista de quemo algo y me produce trabajo, ¿no? Avanza el coche, avanza la locomotora, etcétera. En metalurgia, ¿no? Metalurgia dedicadamente. Estos ciclos no se dan con el fin de producir trabajo, se dan con el fin de recircular a veces gases, ¿no? Enfriarlos, porque no se pueden liberar directo al ambiente o se tienen que hacer alguna reacción posterior, ¿no? Entonces básicamente es eso. Y a veces se aprovecha el trabajo, ¿no? En ocasiones se puede aprovechar alguna parte del trabajo. Es un poco menos común, pero bueno, es parte del temario ver todos los ciclos. Sobre todo para que ustedes sepan calcular todos los cambios en entropía, cambio en entalpía, cambio en energía interna y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Es el más común en motores. Gente de mecánica o algo por el estilo estaría analizando más algo así, ¿no? Ustedes, bueno, como metalúrgicos, si van a diseñar un motor o van a hacer algo, pues tienen que conocer este tipo de cosas, ¿no? Ustedes la tienen que calcular. Sí, las mol, ahí las calculan ustedes. ¿Va? ¿En el cual? Ajá, sí, en Celsius. Sí, es isotérmico. De 1 a 2, ¿no? Ajá, ya va rellenando ahí datos, ¿no? Va rellenando datos conforme va viendo qué se calcula y qué no se calcula. Hay que ver cuándo es isotérmico. En el adiabático, pues no puede conocer nada.
Recuerden que en cada uno de estos renglones se puede aplicar gas ideal, ¿no? Pero entre renglón y renglón, ya sea que ocupe leyes de los gases o ya sea que ocupe P por B a la gamma o alguna expresión con gamma, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ahorita pongo las ecuaciones. Déjeme conectarme nada más a la corriente. Sí, este proceso es distinto al otro. El otro era el proceso ideal, ¿no? Un cuadrado, un bil cuadrado. Y este, se fijan, pues un poquito distinto al cuadrado, se parece, pero no es el mismo, ¿no? Porque es isotérmico, aquí ya no es isobárico, ¿no? Isobárico sería línea recta, isotérmico sigue una isoterma de Boyle, ¿no? El uno y el 2 sí, están a la misma temperatura, sobre la misma isoterma de Boyle. El volumen sí cambia, ¿no? La presión sí cambia. Sí, la presión sí cambia y el volumen sí cambia. Ah, ¿en cuál? El volumen disminuye a la mitad. Ok, sí, de la tercera a la cuarta, el volumen a la mitad, ¿no? Es el modelo ideal. Gas ideal, estamos utilizando gas ideal por el momento. Ah, el rectángulo, ¿no? Este es el ciclo ideal, ¿no? Este, ¿no? Mientras que este es el ciclo de Carnot, ¿no? Sí, al final de cuentas voy a platicarlo así a grandes rasgos. En un sistema, esto es una idealización de lo que realmente ocurre en el sistema, ¿no? Porque en el sistema puede ser que la temperatura es muy poco probable que podamos mantener la temperatura todo el tiempo a la misma temperatura. Lo que sucede es que al mismo tiempo que se va enfriando, se va expandiendo, ¿no? Y parte del calor se mantiene dentro del sistema. Entonces como que es una mezcla entre isotérmico y adiabático. ¿Qué es lo que hizo Carnot? Pues decir, vamos a primero pensar que es isotérmico y luego adiabático, ¿no? Perdón, voy a abrir rapidísimo ahí lo de sistemas adiabáticos para recordar las ecuaciones. Vamos a poner las ecuaciones. Según yo era esta, que es P por B a la gamma, ¿no? Aquí voy a poner solución. P por B a la gamma, la otra era esta. Y la última era esta, ¿no? ¿Y quién es gamma? ¿Quién es gamma? CP entre CB, ¿no? Para un gas ideal, ¿cuánto valdría? 5 ¿qué? 5 medios entre 3 medios, ¿no? 5 tercios, ¿no? Sí. Las R se van, ¿no? Cuando no es adiabático se puede usar ley de Boyle. Se puede usar ley de Charles, ley de Gay-Lussac.
cualquiera de las leyes de los gases, ¿no? Por ejemplo, entre la etapa 1, que es del 1 al 2, se puede utilizar ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, la que ustedes requieran, ¿no? Sí. Y luego en cada renglón yo puedo utilizar gas ideal. Porque ya tengo mol, P y B, me falta nada más temperatura, ¿no? En adiabática también se puede usar, por cada renglón se puede usar, ¿qué? Gas ideal. Pero entre renglón y renglón, o sea, si quiero sacar la presión del de abajo, cuando es adiabático tengo que utilizar ¿qué leyes? Estas, ¿no? ¿Sí? Sí, hay que tener cuidado, ¿no? No es directo con ley de Boyle. Ahorita vamos a platicar cómo se hacen, pero no es directo con ley de Boyle en algunos casos. A las ecuaciones, perdón. El ejercicio, claro. ¿Este? Sí. De 1 a 2 misma temperatura, de 3 a 4 también. Sí. No, no, no. De aquí para acá es isotérmico, ¿no? Del 1 al 2. Bueno, aquí primero, ¿cuántos Kelvin son? Punto 15, ¿no? No, no es hacerle la vida imposible, ¿verdad? No, no. Es molestarlos hasta que hagan paro. No, no es cierto. La idea es que, bueno, así vienen en las especificaciones de los motores y eso, ¿no? ¿Cuánto resiste un material, un acero, ¿no? ¿Cuánto resiste un acero? ¿Cuál es el límite elástico? Aprox. Ah, dato metalúrgico. ¿Ah? ¿Cuál es el límite elástico de un acero? Ustedes que ya llevaron ISIM, fundamentos de metalurgia, curva de esfuerzo de formación. Sale, ¿cuál es el límite elástico de un acero? Ni idea, 250 megapascales, ¿no? Aprox, ¿no? Eso es lo que aguanta, como un tercio de una atmósfera, ¿no? Después de esa presión truena, ¿no? ¿Sí? Perdón, un cuarto de atmósfera. Bueno, no sé, ¿sí? Pero no aguanta lo que sea, no puedo meterle a un acero cualquier presión porque truena, ¿no? O sea, así vienen las especificaciones que lo vamos a llevar hasta 150 megapascales al motor para que no truene. No es por molestarlos, ¿no? Pues así viene, ¿no? Disminuye 60 grados, o sea, termina en qué temperatura? 40 grados. Aquí sigue la misma temperatura, ¿no? Le voy a poner aquí, claro, es isotérmico. Este de acá le voy a poner acá, este va para acá porque es isotérmico, ¿no? ¿Cierto? Y luego dice ahí, de ahí a la siguiente etapa disminuye 60 grados. ¿Cuál sería la temperatura? 313, ¿no? ¿Así? ¿Y es la misma que la 4? Sí, ¿no? Entonces ya viene la temperatura, ¿no? ¿Cierto? Perfecto, pues así, váyanle haciendo, ¿no? ¿Mande? Ah, P con B, aquí, perdón, B y T, se puede usar ley de qué, Charles, ¿no? Ley de Charles para sacar el volumen 2, ¿no? Casi ideal el último, la presión, ¿no? Sí, sí, tiene sentido. La mitad de esto, ¿cuánto sería? Aquí, ¿cuántas atmósferas son?
¿Cuántas? Ah, son muchas atmósferas, ¿va? ¿Uno punto qué? ¿Atmósferas? 1480 atmósferas. Creo que nos pasamos de atmósferas. Vamos a ponerle 1.5 megapascal ya. Me pasé de atmósferas, perdón, perdón chicos, ya. Sí, el acero soporta un montón, pero a ver si llevan a la presión a ese grado. Sí, perdón. 100.325 o 101 kilopascales, ¿no? Kilopascales. Entonces, ¿cuántas atmósferas son? Ya, sí, esa todavía me suena más. Es fuerte la presión, pero no se espanten, sí. No, pensemos que el pistón de su automóvil bajó hasta el fondo. Comprime el gas hasta el fondo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Litros? No, 1000 metros cúbicos, perdón, un metro cúbico son 1000 litros, ¿no? Pero hay una equivalencia de un centímetro cúbico es un mililitro, ¿no? Entonces podría verlo como mililitro. Según yo son así, ¿no? 0.05 litros, ¿no? ¿De abajo? Ah, ustedes pueden, va, váyanlo llenando, chicos. Un mililitro es un centímetro cúbico. Y un metro cúbico son 1000 litros. 0.05, muy bien, sí. Litros. Y la cantidad de mol, ese es importante porque todo el sistema va a estar todo el tiempo con la misma cantidad. ¿Qué? 10 a la menos 6. Bueno, ya. ¿Sí le salió eso? 0 punto qué? ¿Así? Sin el por 10 a la menos nada, ¿no? ¿Así? Sí, ¿no? Perdón. Sí, no se preocupen. Ahorita todo se vale. Mientras no ceden el examen, todo se vale. Y ahora sí el resto, ¿no? La presión se reduce a la mitad, vamos a ponerle aquí. El volumen disminuye a la mitad. Voy a poner aquí en la etapa 3, ¿no? Bueno, aquí como reduce la presión a la mitad, ¿cuánto sería? 7.4 atmósferas, ¿no? Sí, voy a marcar rapidísimo los que estaban ahí inicialmente. Este estaba inicialmente. ¿Cuál más estaba inicialmente? Este, ¿no? Y este también estaba inicialmente, ¿no?
Aquí se puede usar leyes de los gases, ¿no? Ajá. Cero. 0.099. ¿Así? En la tercera sería 0.025. Aquí serían, estos son litros, ¿verdad? Estos son litros. A ver, vamos a ver si está bien. Espérenme, chicos. Gas ideal en este renglón, ¿no? Sí, gas ideal en este renglón tienen N, P y T, ¿no? Con gas ideal sacan este punto 99. Bueno, era un litro, pero bueno, ya. Ya vi que. ¿Puede poner el diagramita, por favor? Estamos aquí en esta zona, ¿no? Y luego de aquí para acá es adiabático, ¿no? Del 2 al 3. Entonces, para encontrar una de estas dos, tienen que usar a fuerza a quienes. A estas, ¿no? ¿Cuál? La etapa 3 es del 3 al 4, ¿eh? Vea. ¿Pero es el volumen inicial? No, dice, en la etapa 3, el volumen disminuye a la que. Ahí dice ahí, etapa 3, ¿de dónde a dónde? Del 3 al 4 disminuye a la O mitad, sea, el ¿no? volumen del estado 3 va a ser. No, el volumen del estado 4 va a ser la mitad del volumen del estado 3. Profe, no me está cuadrando. Bueno, es que hay otra cosa. A la hora de despejar la ecuación de T por B1, ¿cómo pasa el alfa a la menos 1? Profe, pasa como la raíz Pues de. dividiendo en el exponente, ¿no? Sí, o raíz de eso, ¿no? O a la. Todo eso a la. Sí, lo ponen en el denominador del exponente, ya eso es raíz, ¿no? Hicimos uno que otro ejercicio de este, ¿no? De cómo despejarlo. A la 2 tercios. No, a la 3 medios. Porque es. O sea, son 5 tercios menos 1 es 2 tercios y Sí, la raíz de 2. listo. Va, chicos, aquí díganme alguno de estos dos, el que quieran ustedes. No me sale. Uno háganlo con la de presión y temperatura, o sea, presión y temperatura. Tienen aquí dos temperaturas y una presión. Y otro hágalo con volumen y dos temperaturas, ¿no? O sea, uno hágalo con esta ecuación, volumen y temperatura, y otro hágalo con la de acá abajo, ¿no? Tiene que salir lo mismo, ¿eh? Tiene que salir lo mismo. Ok, espere. Lo hago con presión. No sé. Ok. Espere. 1 menos 5 tercios. 5 tercios, ¿no? Bueno, es que aquí estoy haciendo. Ah, ok. Entonces sería D. D1. D1 vendría siendo la del. Sí, ¿no? La del renglón. A mí me sale 0.04 el volumen. 0.0 ¿qué? 4. La mina, la temperatura 2. Del 2 al 3. Ah, salió 2. ¿Cuánto les dio? A mí la presión 2 me sale. 2 punto qué? Ah, cabrón.
12.47. A ver, vamos a intentar ser lógicos, ¿ah? Estamos en la etapa 2 a la etapa ¿qué? 3. Y en teoría, ¿verdad? La presión debe ser menor y el volumen debe ser mayor. Entonces algo están haciendo mal. Sí, así lo voy a poner, algo están haciendo mal. Porque si yo enfrío un sistema de forma adiabática, del punto 2 va a disminuir la presión y el volumen debe ser mayor, ¿no? ¿En la presión sale qué? 5.68. Sí, alguien más, porfa. Atmósferas, ¿no? Punto 128 litros. Me suena más lógico. Disminuye la presión y aumenta el volumen, ¿no? No tanto, pero sí aumenta, ¿no? Dice ahí, ¿disminuye cuánto? 60. No disminuye a 60. Disminuye 60 de los que tenía 100, ¿no? Entonces si le quitamos, sí, cuidado con la lectura. ¿No? Disminuye la temperatura a 60 Celsius. No quiere decir que disminuye a 60, ¿no? Sino que de los 100 que estaba, le quito 60, me quedo en 40, ¿no? Acá me dicen que es 1.29. ¿Se parece? Por un decimal. Algo. Sí. Hagan la cuenta, porfa, chicos. Es un despeje, de verdad. Dígame. No, en el que disminuye la mitad es en la etapa ¿qué? Y la etapa 3 es donde de 3 a ¿qué? De 3 a 4, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? La etapa 3 es de 3 a 4. O sea, todavía eso es para hacer el siguiente renglón, ¿no? ¿Mande? Sí, punto 128. Sale. Si hacen gas ideal con alguna de estas dos datos, tiene que dar el que les falta, ¿no? Con eso pueden corroborar, ¿no? Si hacen gas ideal este y n, debe de darles la presión. Y viceversa, ¿no? A las de acá. Sí, syntax error. Aquí vamos a poner, a ver. A ver, vamos a ponerle ahí. ¿Cómo encontramos la temperatura en 2? Así lo voy a poner ahí. Temperatura 2. Vamos a poner las ecuaciones. ¿Cuál es la temperatura en 2? Es lo mismo que quién. Que la temperatura en quién. En 1, ¿no? Esa sería la primera que vimos aquí, ¿no? Esta y esta son que iguales, ¿no? Sí, hasta ahí todo va bien. Y luego, ¿cómo encontramos, por ejemplo, este volumen? Con ley de quién, de Charles, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la ley de Charles para el volumen 2 con el 1? Volumen 2 es igual a quién? A volumen 1 por T quién? T2, ¿no? Entre T1, ¿no? Así es como se calculó el volumen 2, ¿no? ¿Cierto o falso? El volumen 2, que sería este de aquí, se calculó con esa ley, ¿no? Y luego este también se pudo haber calculado con quién? Presión y qué, temperatura, ¿no? Ley de Gay-Lussac, ¿cómo se calcularía? Presión en 2 sería igual a quién?
presión en 1, T2 entre T1, ¿no? ¿Cierto? Y el resto se puede calcular con gas ideal, ¿no? El que falta. Ya sé que calculen primero presión 2, ¿esta? Y luego calculen el volumen con gas ideal o al revés, ¿no? Primero el volumen. Sí. Este no. Del 1 al 2, ¿no? Del 1 al 2 es isotérmico, entonces no hay que aplicar nada que tenga que ver con gamma, ¿no? Y luego del 2 al 3 ahí sí ya, ¿no? Vamos a poner ahí, ¿cómo se calcularía este de aquí? Sería con volumen y temperatura a la gama, ¿no? Volumen y temperatura a la gama. ¿Cuál sería la ecuación que hay que usar? Esta, ¿no? Volumen y temperatura a la gama, pero entre el sistema que 2 y el 3, ¿no? Entonces vamos a poner ahí, sale. ¿Cómo se calcularía el volumen del 3? Despejando de aquí pensando que este es el 2 y este es el 3, ¿no? Ahora lo voy a poner ahí 3, ¿no? Porque es adiabático, dice aquí. Expansión, ¿qué? Del 2 al 3 no puedo ocupar leyes de los gases directos. Tengo que ocupar todas las expresiones que tienen que ver con gamma, ¿no? De ley, porque es adiabático, ¿no? Solamente en los procesos adiabáticos. ¿Sí? Entonces va. ¿Cómo quedaría de aquí el despeje de volumen 3? Así lo voy a poner ahí. T2 entre T1. Y este lo voy a elevar a qué exponente. Así lo voy a poner. A la... Perdón. A la 1 entre quién? Gamma menos 1, ¿no? Así, ¿no? Por B2, ¿no? Sí, ese sería el despeje para quién. Para el volumen que 3, ¿no? Ah, sí, perdón. Así, cierto, muy cierto. Sí, yo me confundí. La persona que lo hizo con volumen y temperatura le haría así. La persona que lo hace con quién y quién. Presión y temperatura, ¿de qué expresión tendría que hacerlo? Presión y temperatura, de esta, ¿no? ¿Sí? A ver cómo quedaría si aquí le pongo 3. Aquí vamos a poner un 3. Y un 3. Y quiero despejar a la presión 3. ¿Cómo quedaría el despeje? Es igual a ¿quién? T2 a la gama. Entre T1 a la gama. A T3, ¿verdad? T3. Todo eso a la gama. Sorry. A la gama. ¿Entre quién? 1 menos gamma, ¿no? ¿Sí o no? Y presión 2 al final, ¿no? Esa es la expresión para presión 3. Ya sea que lo hagan por este lado o por este lado y el restante lo hagan con gas ideal, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ahí están las expresiones para calcular cada cosa. Sale, y luego ya calculo el sistema que 4, ¿no? Y el sistema 4 pues directo con ley de quién? De Boyle y de Charles. O sea, ya no necesito adiabático, ¿cierto? Pero es una compresión adiabática, ¿no? ¿O copié mal? Del 3 al 4 no. Del 3 a 4. Del 3 al 4 isotérmico. Entre el 4 y el 1 puedo usar adiabático, pero sería meterme más rollo, ¿no? Entre 3 y la presión 3 es 0.48. ¿La presión 3 está? Es P1 igual P1. A ver, otra vez, la presión 3, ¿cómo se calcula? Con esta, ¿no? ¿Cuánto vale gamma?
5 tercios, ¿no? Háganla con calma, chicos. Ah, caray, Luis. ¿No es la misma presión, profe? No. En ninguno de los 4 puntos es la misma presión. Vea el dibujito. Sí, tiene usted toda la razón. ¿Puedo poner unas ecuaciones de las sencillas? Estas, ¿no? Con esto estamos haciendo los cálculos. Sí, pero... Ah, caray. P2 P1 P2. Ah, ya. Sí, pues sí, ¿verdad? Pero... Con la ecuación, Profe... con esa ecuación Ajá, o sale sea... 0.06. T2 y T1 es igual, ¿no? No. 3 y 4. Sí, porque es que Pero no es T2 T2 y T1, ¿es quién? T2 y T3, ¿no? para la 1. T2 y T3 son estas dos, ¿no? Pero eso es para saber el volumen 3, ¿no? Volumen 3, sí. Pero el volumen, o sea, pero del 3 al 4 para conocer el volumen 4. Pero ya está seguro que este es el resultado. Sí, pues a mí ya me dio ese. ¿Sí? Sí, ese sí está bien. Sale, entonces ¿cuánto les da aquí en la 4? Ahí es mi duda. Vamos a poner aquí, ¿cómo se calcula la 4? ¿Cómo se calcula la 4? Volumen 4. Pues con las ecuaciones de... De ley de los gases igual, ¿no? Sí, ¿no? Sería volumen que 3, 3, temperatura 4, temperatura 4 entre y temperatura temperatura 3, ¿no? 3. Pero profesor, ahí la temperatura 3 y 4 es la misma, ¿no? Por lo tanto, el volumen que... Debería ser igual, pero no es igual. Ah, entonces no es con esta. ¿Qué dice ahí perdón, al final, ¿qué dice ahí? El volumen disminuye a la mitad en la etapa 3. Entonces aquí, ¿cuánto es la mitad de este? 0.064. No, es 0. Ah, no, sí, sí, está bien. ¿Sí o no? Sí, esto es por lo del volumen disminuye a la que. En la etapa 3, que la etapa 3 era de dónde a dónde. ¿Cuánto da la presión? 9.62, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas, cómo se hicieron los cálculos? Ya voy a quitar esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Nada. Todo clarísimo. Sí. El volumen 4, dice el volumen 4. Ok. El volumen disminuye a la mitad en la etapa ¿qué? ¿Cuál es la etapa 3? ¿De 3 a qué? A 4. Entonces del 3 a la mitad sería este volumen, ¿no? Y ya de ahí despejo la presión. Esta está en atmósferas, perdón. Así, ¿no? Sí, dudas, preguntas. Ahora sí ya. Todo quedó clarísimo. Pues va, les toca la otra tabla. Ustedes pueden. ¿Cuál es la otra tabla? Esta, ¿no? La voy a copiar. ¡Ay, no manches! Pero esta sí es un proceso más complicado. No, no es complicado. Lo mismo, cálculos pequeños. Vamos a poner ahí la etapa ¿qué? Vamos a borrarle. Del estado 1 al estado 2, que era isotérmico, ¿no? Del 2 al 3 era ¿qué? Isotérmico. Adiabático. Sale, chicos. Y nada más por molestar, ahora lo van a calcular en joules, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
Sale, chicos. Ok, vamos a ver cuáles son las fórmulas que se necesitan. Ok, para el cambio en la energía interna, sale delta U. ¿Cuál sería la ecuación? N que... Sí, de una vez así, lo voy a decir de una vez. En los isotérmicos, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale el delta U? Cero, ¿no? ¿Por qué? Porque este delta T vale ¿cuánto? Cero. Entonces, aquí directo vale ¿cuánto? Cero y cero, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál otra función termodinámica podemos calcular fácilmente? Delta ¿qué? Que sería con quién? NCP. ¿Cuál vale cero? Este y este, ¿no? ¿Sí o no? Sale. Ahora, eh, para la entropía. ¿Cómo lo hicimos para un proceso isotérmico? Voy a abrir el archivo de entropía. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál? Ah, perdón, aquí, en un proceso adiabático, ¿cuánto vale el calor aquí? Cero. Proceso adiabático, ¿cuánto vale el calor aquí? Cero. ¿Y si la entropía es calor entre temperatura? ¿Cuánto vale la entropía en un proceso adiabático? Lo pusimos acá, vean, vean, acá lo pusimos. Ahí lo pusimos. Para un sistema adiabático, ¿cuánto vale la entropía? Cero, ¿cierto? Entonces cero aquí. ¿Y dónde más? Cero acá, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿por qué también es cero el calor? O sea, ¿cuál es la ecuación de calor que me da? ¿Cuál es la expresión? Delta H es igual a delta Q, ¿no? Para No, no, no. ¿Cómo es adiaqué? adiabático. Por definición adiabático es no sale energía del sistema en forma de calor. Ni entra, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el calor? Cero. Y por definición, si delta S es Q entre T, ¿cuánto valdría? Cero también, en cambio la entropía, cero, ¿no? Directo. ¿Sí? Vamos a ver si hay alguna ecuación acá. Dice aquí, para un sistema isotérmico, ¿cómo se calcula el delta S? Vean ahí, ecuación. Las tienen que tener, chicos. Todas esas, por eso las pusimos ahí a detalle. No, dice proceso isotérmico. Como es isotérmico, el delta U vale cero, ¿no? Eso lo dijimos, ¿no? Pero Q es igual a menos W. Y Q es T delta S. Hicimos el despeje y nos queda esta expresión, ¿no? Para un proceso isotérmico de un gas ideal, ¿cuál es el cambio en la entropía? Este, ¿no? Este de aquí es el proceso isotérmico. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y aquí también tenemos para un proceso isotérmico, se cumple esto, ¿no? Q es igual a menos W, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cómo se calcula el trabajo para un proceso isotérmico? Vale. Trabajo para un proceso isotérmico. Trabajo para el proceso isotérmico. Según yo, el trabajo siempre es menos ¿qué? Menos la integral de ¿quién? De P de B, ¿no? Sale. La presión no se mantiene constante. ¿Se mantiene constante quién? La temperatura isotérmico. Aquí lo voy a poner para un proceso ¿qué? Perdón. Isotérmico. Es el de segunda ley, entropía y espontaneidad. Sale, entonces, ¿cómo se calcularía esta integral? ¿Con quién? Con gas ideal, ¿no? Sería menos la integral de quién. En vez de P voy a poner a quién. NR ¿qué? DB entre B, ¿no?
Así. Y la temperatura isotérmica sale de la integral, ¿no? Y ya ustedes sabrán hacer lo propio, ¿no? Sí, tiene sentido. El proceso isotérmico, así se hace el trabajo. ¿Y cómo se calcula la entropía? La pusimos también por ahí. NR, ¿no? ¿Cómo decía ahí? NR por logaritmo natural de quién? Volumen final entre volumen ¿qué? Sí, tiene sentido. Entonces ya tienen el isotérmico, tienen este y tienen este. Y por primera ley podrían ocupar aquí en AQ, ¿no? Ahí le voy a poner también. De la primera ley para un proceso isotérmico, Q es igual a ¿quién? Q es igual a menos W, ¿no? Y delta es un proceso isotérmico. Entonces ya ahí tienen estas dos, tienen estas dos. El cambio para el adiabático este de trabajo no va a estar tan fácil. Trabajo para un adiabático no está tan sencillo, déjeme ver. El delta U para un adiabático se puede calcular y con primera ley, con estos dos, primera ley se puede calcular el trabajo, ¿no? ¿Sí o no? Delta U siempre lo pueden calcular con quién, con este, ¿no? Entonces esta columna sí la pueden llenar toda completa y con primera ley deberían de poder llenar la última, ¿no? ¿Sí? Y ya la entalpía también se llena con... Ahí están todas las ecuaciones, no se necesita más. Es más, hasta voy a parar el video. Ustedes ya con eso ahí en la pantalla podrían resolver con calma, ¿no? ¿Va? Con esa para el isotérmico. Con todas esas ecuaciones que